Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. La primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que ya dijimos que procedía de la glucólisis, y también puede utilizarse ácidos grasos o aminoácidos, pero en este vídeo nos centraremos en la vía que empieza por el piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se conoce más comúnmente como acetil-CoA, y esta transformación se produce por la acción de un complejo de tres enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono, en cambio el acetil-CoA tiene 2 moléculas de carbono. Ha perdido un carbono el piruvato para transformarse en acetil-CoA, que se pierde en forma de CO2. El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. El citrato se transformará en cisaconitato, que es otra molécula de 6 carbonos. El cisaconitato se transforma en otra molécula que se llama isocitrato, que también tiene 6 carbonos. El siguiente paso es de deisocitrato a alfa-cetoglutarato. El deisocitrato tiene 6 carbonos y perderá uno para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. El siguiente paso es de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos a succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato y en este proceso obtendremos un GTP, que es equivalente a una ATP, básicamente. El succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final, el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Entonces tendremos oxalacetato disponible para combinarse con el acetil-CoA y empezar otra vez el ciclo de Krebs. En cuanto a los enzimas, la citrato sintasa es la que sintetiza el paso de acetil-CoA más oxalacetato a citrato. El paso de citrato a cisaconitato es catalizado por el enzima aconitasa. El paso de cisaconitato a D-isocitrato también es catalizado por la aconitasa. En el paso de D-isocitrato a alfa-cetoglutarato interviene la isocitrato deshidrogenasa, que es la que produce el primer NADH, y produciendo un CO2. El paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA es catalizado por el enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que, como hemos dicho antes, producía un NADH y un CO2. El paso de succinil-CoA a succinato se cataliza por la succinil-CoA sintetasa. Recordemos que en el proceso se produce un GTP. La succinato deshidrogenasa cataliza el paso de succinato a fumarato
y se produce en este proceso un FADH2. El paso de fumarato a malato se cataliza por la enzima fumarasa. La malato deshidrogenasa cataliza el paso de malato a oxalacetato con la producción de un NADH. Entonces, para concluir, recordemos que en todo este ciclo de Krebs se acaba produciendo tres tipos de molécula altamente energética, que son un GTP, un FADH2 y 3 NADH. Recordemos que cuando empieza esto a partir de una molécula de glucosa, a nivel de la glucólisis hay un desdoblamiento en dos rutas, o sea que de una glucosa tendremos dos ciclos de Krebs. Es decir, este resultado, si partimos de una sola glucosa, sería doble. Serían 2 GTP, 2 FADH2 y 6 NADH. Esto en cuanto al ciclo de Krebs propiamente dicho. Ahora bien, si tenemos en cuenta que entre la glucólisis y el ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es de piruvato a acetil-CoA, vemos que previo al ciclo de Krebs se produce un NADH por el paso de piruvato a acetil-CoA. Pero, como hemos dicho que de una glucosa aparecen dos piruvatos, serían 2 NADH, que se sumarían a los anteriores. Es decir, tendríamos los dos FADH2 que habíamos comentado antes, los dos GTP, y a los 6 NADH tendríamos que añadir 2 NADH adicionales. En total quedarían 8 NADH. Si tenemos en cuenta la totalidad de la glucólisis, habríamos obtenido 2 ATP adicionales de la glucólisis más 2 NADH adicionales de la glucólisis. En total serían 10 NADH. Si repasas tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs como este paso intermedio de piruvato a acetil-CoA, verás que es un simple proceso de sumar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el NADH y el FADH2 pasarán a la cadena de transporte de electrones para acabar transformándose en ATP que sirva de moneda de cambio energético para la célula o para todas las células. Y eso es todo. Si te ha gustado, te recomiendo que veas los vídeos de introducción a la respiración celular y glucólisis paso a paso o repaso rápido de la glucólisis, y así como el próximo vídeo que será sobre la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Muchas gracias.